Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La Independencia de México. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia, llamada La Independencia de México, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos, del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en el presente capítulo se tratará sobre la independencia de México del Reino Español. El grito de Dolores fue la chispa que disparó la Revolución Mexicana hacia el camino de la independencia. Y la independencia de México era un incidente dentro de una serie de ocurrencias que pasaban en América Latina a principios del siglo XIX para liberarse del reino español. Aunque el primer intento fracasó cuando el rey Fernando VII fue devuelto al trono español. Una vez probado el sabor de la libertad, los mexicanos lo volvieron a intentar. Y esta vez lo consiguieron a ciencia cierta, aunque se enfrentaron a una serie de resurrecciones al no cumplir las promesas de Plan de Iguala. Y durante ese momento había habido varios intentos, varias revueltas para independizarse de las manos de los españoles. Toda esa ola de la independencia que se había expandido por el continente americano, México fue uno de los países líderes, uno de los países que protagonizó la independencia y el concepto de independizarse del reino español en toda la América Latina. Posteriormente siguen muchos otros países y todos los países se liberaron excepto Cuba y Puerto Rico, los que tienen que esperar hasta finales del siglo XIX para tener la independencia. Los restos países de América Latina tuvieron la independencia en la primera mitad del siglo XIX. Y hay muchos países que celebran acerca de 1810 a 1921-22, las 2 décadas principales de la independencia de América Latina, incluso de México, siendo uno de los primeros países que empezaron, uno de los primeros países que probaron el sabor de la independencia de las manos de los españoles.
En 1810, México era la colonia más rica y poblada de España. No solamente en el siglo XIX, sino que desde que llegaron los españoles, México era la colonia más fructífera comercialmente, más beneficiosa, y también uno de los pronósticos antes de la llegada de los españoles en el reino entre la clase intelectual de España y los navegantes era que México guardaba, o el país detrás del mar Atlántico guardaban mucha riqueza. Y en la búsqueda de esa riqueza empezaron a navegar en las rutas marítimas hacia los países que descubrieron y posteriormente les llamaron América. Sus minas de plata eran las más ricas del mundo. Ciudad de México, que era la capital de la colonia, era la más grande de cualquier otra ciudad de España. Por eso también los aztecas habían hecho anteriormente la Ciudad de México la sede de la capital de su civilización, anteriormente llamada la ciudad de Tenochtitlán, ya que la Ciudad de México tenía un legado histórico bastante grande desde la época de los aztecas y también en el siglo XIX era la ciudad más grande de cualquier otra ciudad comparada con las de España. Los peninsulares en México dominaban todas las áreas como la administración, el comercio y la iglesia. Había un dominio total y el control estaba en las manos del reino español. Los peninsulares no dejaban soltar en ningún aspecto de la vida el control y la organización a los mexicanos o a los nativos de la tierra o del Nuevo Mundo, de Nueva España. Tenían el control absoluto y a toda la población y todos los grupos, incluso los indios y los indígenas, les tenían sumisos bajo su dominio de la corona. La primera etapa de la revolución contra España se produjo en el centro de México. En esta región, los rancheros ricos habían desterrado agresivamente a los agricultores de sus tierras agrícolas. Al mismo tiempo, los mineros y los pobres de la ciudad se enfrentaban a la inflación y el desempleo. Así que la revolución y la rebelión contra los españoles, las que surgieron a principios del siglo XIX, fue de naturaleza agrícola y sobre el control de la tenencia de la tierra. Las tierras agrícolas principalmente, y su explotación bajo el mandado de los españoles y sus representantes, como pasaban en otras tierras que también tenían voz en la corte del reino español. Estos hechos, junto con la invasión de España por las tropas napoleónicas, provocaron la propagación de la rebelión campesina en México.
como ya anteriormente he dicho que la revuelta era de la naturaleza agrícola, así que era una rebelión campesina en contra de los españoles, que España ya estaba sufriendo en estos momentos por la invasión dentro de su país por las tropas napoleónicas. La rebelión fue dirigida por un sacerdote, el padre Miguel Hidalgo, quien lideró a sus pueblos indígenas y mestizos contra la dominación colonial. Esta rebelión, en lugar de reclamar de independencia del dominio español, iba más dirigida en contra de los élites de la sociedad mexicana. Así que el propósito no era solamente de independizarse de la colonia, ser independiente del reino colonial, sino que también denunciar el control autoritario y también protestar en contra de la élite de la sociedad mexicana que se había formado bajo el patrocinio de los españoles. Los españoles eran patrones de los pequeños grupos y hacendados que se habían formado como los representantes de las colonias. En 1808, Napoleón invadió España y obligó al rey español a abdicar. El periodo de ausencia del rey de España produjo una situación caótica política en las colonias e incluso aún después de que Fernando VII fuera restaurado en el trono español. Este no pudo recuperarse de la ruina financiera y política. Surgieron diferentes ideologías inspiradas en la Ilustración y la Revolución Francesa, que dejaron a España y sus colonias fuertemente divididas políticamente. En 1820 estalló una guerra civil en España entre los liberales y los realistas. Durante este periodo se inició también la Guerra de Independencia de México. El primer líder que inició la Guerra de la Independencia de México era Miguel Hidalgo, el cura de Dolores, que reconoció la situación difícil y precaria de los pueblos indígenas. En 1810 dirigió la primera banda de rebeldes, aunque desorganizada y mal armada, contra las tropas realistas. Sufrió una derrota desastrosa en la batalla del puente de Calderón y fue ejecutado. Tras su muerte, José Morelos, otro sacerdote, pasó a ser líder de la campaña de independencia. Aunque no tenía formación militar, fue reconocido como un líder militar eficaz. Ganó varias batallas contra los realistas, pero también fue capturado y ejecutado en 1815. Este periodo, aunque marcado con la derrota, los rebeldes fueron capaces de hostigar a los realistas.
ocuparon varias ciudades, aunque no pudieron mantenerlas. El líder de los realistas era Félix Calleja, un líder militar muy eficaz. Y a pesar de algunas victorias de los patriotas contra los realistas, Calleja fue capaz de contener efectivamente la rebelión durante todo el tiempo de inestabilidad política en España. Tras la muerte de Morelos hubo pocas batallas, sino más bien una serie de guerras guerrilleras. Los rebeldes fueron dirigidos por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que llegarían a ser respectivamente el primer y segundo presidente de la República Mexicana. El éxito de los rebeldes entre 1815 y 1820 no era notable, aunque tenían apoyo popular, pero fueron resistidos en gran parte por la clase media, que preferían paz a la guerra. Hubo un cambio dramático en el escenario de la política. En 1820, cuando el general realista Agustín de Iturbide traicionó a su causa y cambió de bando, uniéndose a los rebeldes. Su traición se debió a la situación política de España. La posibilidad de que los liberales pudieran acceder al gobierno le estimuló para unirse a la causa de los patriotas y romper por completo con España para proclamar la independencia, puesto que los conservadores mexicanos no querían reformas liberales. Por su parte, Agustín de Iturbide trajo el ejército realista al lado de los patriotas, terminando así con la guerra civil. Se declaró a sí mismo el emperador de México, pero su reinado duró poco tiempo, porque hizo poco por el mejoramiento de las masas, enfureciéndolas. Fue derrocado al cabo de un año por Santa Anna. Más adelante, en 1827, España hizo intento de recuperar México mediante una expedición lanzada desde Cuba, la cual llegó hasta el Tampico, pero fue derrotada por Santa Anna. En un esfuerzo por preservar su propio poder, los aliados criollos y el general Agustín de Iturbide declararon su independencia de España, poniendo fin a la dominación colonial en 1821. El manejo de la independencia, el origen conservador de México dificultó la transición de la política monárquica absolutista a la monarquía constitucional a la hora de la independencia. Ni Iturbide ni su imperio duraron por mucho tiempo, aunque fue un general capaz. Iturbide fue un administrador incompetente y en 1823 fue obligado a renunciar y se estableció una república. Así fue el fin del reino español en México, pero también el fin del imperio
de Iturbide, que consideraba como el emperador de México después de la independencia, siendo uno de los grandes generales que la independencia había producido. Pero en cuanto a la administración y el control de la sociedad no era muy eficaz. Nunca pudo ser fructífero su política y el manejo de la independencia. Después de independizarse, México experimentó una sucesión de gobiernos. Pasó de la monarquía a una república dirigida por caudillos. El gobierno en el poder a menudo se enfrentó tanto a desafíos internos como externos. El gobierno liberal establecido redactó una constitución en 1824 que garantizaba los derechos civiles básicos, la reforma terrenal y la educación. Pero finalmente no pudo cumplir con estas políticas y acabó enfureciendo a las masas. Además, las compañías británicas y estadounidenses controlaban la mayor parte de los ferrocarriles, las minas y las plantaciones de México. La difícil situación de las masas provocó reacciones violentas y la toma del poder del caudillo Santana. Entre 1835 y 1854, Santana utilizó un régimen autoritario intermitente para dar forma a la política en México. Cansados de un gobierno autoritario, una nueva ola de liberales llegó al poder con una constitución nueva y con una agenda llena de reformas. Benito Juárez fue el presidente de México entre 1853 y 1872 e hizo reformas en las cuales limitó el poder de los militares de la iglesia. Creó una clase media rural y garantizó el sufragio universal masculino. Juárez trató de ayudar a los campesinos a través de programas de reforma agraria, que se traducían en el reparto de tierras de los grandes hacendados. Se esforzó por dar a México una base económica más estable. Sin embargo, el aplazamiento de pagos de su deuda con las potencias extranjeras y la sospechosa posición de las élites conservadoras condujo al país a más guerras civiles, un breve periodo de dominación extranjera entre 1861 y 1867. Finalmente, los esfuerzos de Juárez resultaron infructíferos. La pobreza de los campesinos y la riqueza de las élites continuaron por mucho tiempo, a pesar de las reformas, y se aumentó aún más el abismo entre ellos. Después de la caída del gobierno liberal de Juárez, los conservadores colocaron al dictador Porfirio Díaz.
en el poder. ¿Quién gobernó entre 1876 y 1910? Este favoreció a los inversores extranjeros y a los ricos hacendados, los cuales adquirieron más tierras y se aprovecharon de la amplia mano de obra, la tierra y los recursos naturales disponibles en México. Ciudad de México se convirtió en un sitio de interés turístico, con calles pavimentadas, líneas de ferrocarril, etc. Pero solo un puñado de empresarios se benefició de este progreso material, porque el ciudadano de clase mediana mexicano vio como su nivel de vida se iba deteriorando cada día más, cada vez más. Para la clase media educada, el régimen de Díaz se convirtió en un símbolo de fracaso debido a la devaluación de la propia cultura mexicana para defender los intereses e influencias extranjeras. México realizó otra revolución para independizarse de esta subyugación a inicio del siglo XX, en 1910, cuando también puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz, el favorito de los conservadores. La Guerra de la Independencia de México comenzó en 1810 como un auténtico movimiento entre los oprimidos, los indígenas mexicanos y la tiranía aristocracia española, para poner fin a las desigualdades existentes en la sociedad mexicana. Con el avance del movimiento, los intelectuales y otros descontentos se unieron y lograron romper sus cadenas con la madre patria en 1821. Fue el año de la independencia de México de las manos de los españoles. El movimiento de la independencia incluyó tanto aristócratas, tiranos, como a los rebeldes indígenas. Pero el hombre que más hizo para romper definitivamente los lazos con España fue el general de bando realista, que cambió de bando por razones puramente oportunistas. Su reinado como líder de Estado independiente fue corto, pero fue un reflejo del nivel de incoherencia ideológica y del oportunismo que existió desde el principio en la política mexicana. Conclusión: la lucha por la independencia de México, iniciada por los sacerdotes radicales como Miguel Hidalgo y José María Morelos, fue completado por Agustín de Iturbide, quien encabezó una coalición de criollos y peninsulares conservadores. Ellos estaban aterrorizados ante la perspectiva de ser gobernados por la Constitución Liberal Española de 1812, que fue restablecida en 1820. El general liberal Guadalupe Victoria fue elegido primer presidente bajo la nueva Constitución, quien también era un héroe de la Guerra de la Independencia. Guadalupe Victoria era muy ansioso por preservar la unidad, por eso él trajo el conservador Lucas Alamán en su gabinete. La Junta Gobernativa que se forma convoca un congreso que no favorece las aspiraciones de Iturbide,
quien se proclama emperador de México. En enero de 1824 se proclama el Acta Constitutiva Federal y unos meses más tarde, el 4 de octubre, se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Durante los primeros años de independencia mexicana, los acontecimientos ayudarán a Santa Anna en su imparable ascenso. Con las elecciones de 1828 se producen enfrentamientos a lo largo del país, tomando Santa Anna las riendas del Ejército Nacional y llegando a ser presidente en 1833. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México pierde los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Texas y Colorado a favor de los Estados Unidos.